Es un gusto el poder estar con ustedes en esta hermosa tarde, tarde de bendición, tarde lluviosa, pero agradecidos con el Señor porque estos tiempos Dios lo estableció para que cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, disfrutemos de estas dos estaciones, tiempo de lluvia y tiempo de sol. Así es que de todas maneras nuestro corazón debe de estar agradecido con ese Padre que nos da la vida sobre esta tierra. Y por sobre todo debemos de estar agradecidos todos los creyentes, todos los cristianos que hemos recibido también vida y vida eterna a través de Cristo Jesús. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta hermosa tarde. Dios les bendiga y reciban este saludo muy especial. El tiempo con mi hermano para que pueda él saludarlos también en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Muy buenas tardes, hermano pastor. Qué bendición poder estar nuevamente allá reunidos para compartir las alabanzas, meditar en la palabra del Señor y la oración que nos se diga, ¿verdad? Así es de que bienvenidos y bienvenidos mis queridos amigos, hermanos que nos están viendo en Facebook. De verdad es una bendición estar con ustedes en esta hermosa tarde, una tarde de frío, pero sin embargo hay calorcito. Y ese calorcito es un calorcito espiritual, ¿verdad, hermano? Amén. Y después del calorcito y después de este programa, lo invito a tomar un tecito. ¿Le parece? Así es, gracias. ¿Francesito o sí, francesito? Gracias, hermano. Ok, muy bien, mi hermano. Gracias, entonces ya tenemos ya una promesa del té y un panito. Pues usted allí en su casa, no sabemos la hora que usted está llegando a su casa, pero me imagino que también va a recibir su cafecito y su champurrada. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga y sigamos escuchando otra alabanza muy especial con Marino. Se lo muero cuando entra eso. Una joven va gritando, un esposo va buscando su familia. Nos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Iglesia La Paz de Cristo. A lo lejos, alguien grita, Es con el otro mi hermano que se llama Freddy, no con Isaías, es con el otro mi hermano. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, nuestra vida es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación.
Bien, es un momento para que usted y yo podamos entrar a un momento de reflexión de la palabra del Señor. Hemos tenido ya 2 alabanzas, ahora entramos a esta pequeña meditación de la palabra del Señor. Y seguimos con nuestro tema, la pasión de Jesús debe de ser mi pasión. Encontramos allá en Lucas, en su capítulo número 10 y en su versículo 39, un texto muy especial para que podamos tener éxito en la predicación de la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos seguir con esta tarea de la predicación de la palabra del Señor y que esa pasión de Jesús por predicar la palabra debo de sentirlo o debemos de sentirlo como parte de nuestra vida también, como la pasión de la predicación de la palabra del Señor? ¿Qué necesitamos para tener victoria? Nuestro hermano Rigo nos va a leer el versículo 39 de Lucas capítulo 10 y ahí vamos a encontrar una característica especial de una mujer sabia, de una mujer que era muy sabia espiritualmente hablando. ¿Qué dice el texto, mi hermano Rigo? Claro que sí, hermano pastor, en San Lucas capítulo 10, versículos. Vamos a empezar en el 38, 39 al 42. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Se va refiriendo a Jesús. Y dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, le dijo. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, gracias mi hermano. En el versículo entonces 39 es donde nos vamos a centrar de una de las características de una mujer sabia espiritualmente hablando. Dice en el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, oiga ese verbo, estimado hermano y hermana, y dice el texto, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros también para que tengamos
esa pasión de la predicación de la palabra del Señor, necesitamos, en primer lugar, buscar de Jesús y sentarnos. Aquí María era una mujer que se sentaba en una forma plácida y tranquila. Ella no estaba preocupada por las cosas materiales. Ella estaba centrada. Ella estaba sentada y estaba plácidamente y tranquila, ahí sentadita, escuchando la palabra del Señor. Y ahí está el primer reto para cada uno de nosotros. Hemos escuchado siempre que la pasión de Jesús debe de ser mi pasión. Jesús apasionadamente vino a predicar la palabra del Señor, vino a predicar la palabra de la salvación, pero era un hombre que conocía el texto bíblico, conocía cuál era el plan de Dios. Y ahora nosotros que debemos de continuar con esta pasión de la predicación del Señor, necesitamos aprender de la palabra. Pero para aprender de la palabra hay que apartar un tiempo para poder, ¿qué? Centrarnos, para poder con toda la tranquilidad y con toda complacencia sentarnos sin que nada haya que nos estorbe para poder aprender siempre de la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas suceden en nuestras vidas? Muchas veces las profundas necesidades que tenemos nos impiden sentarnos como María se sentó en una forma plácida. A veces estamos dentro de las reuniones en las cuales nos convocan, pero a veces nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente está ausente. ¿Por qué? Porque nuestra mente divaga en tantas cosas que nos preocupan, tantas cosas que tenemos como que cubrir necesidades en la familia, pero creemos que si cada uno de nosotros nos proponemos para apartar un poquito de tiempo y podernos sentar y así en una forma plácida y sabia espiritualmente, podemos lograr un crecimiento en nuestra vida espiritual y podremos siempre aprender de la palabra, conocer la palabra y así poder con toda la pasión predicar siempre la palabra del Señor. ¿Qué obstáculos se nos presentan, mi hermano Rigo? ¿Usted se recuerda de algún obstáculo que nos impide muchas veces el no sentarnos? Uno de los obstáculos es de que nos preocupamos por el trabajo, ¿verdad? Nos preocupamos por el trabajo, los quehaceres que hay en casa, inclusive en la empresa. Bueno, en una empresa, pues, a ley uno tiene un horario, ¿verdad? Para trabajar. Pero si estamos en casa, a veces nos preocupamos más por el trabajo que hacer un tiempo y platicar con Dios, ¿verdad? A través de la oración. Y eso le da a entender aquí, Marta, a María, ¿verdad? De que una estaba preocupada haciendo la comida y la otra escogió lo mejor, ¿verdad? Se sentó a la par de Jesús y ¿quién estaba escuchando? Ella estaba escuchando la palabra de Jesús, ¿verdad? ¿Qué cree usted de que le estaría diciendo Jesús a María? Sí, la verdad es que, digamos, otros asuntos, algo que mencionó nuestro hermano Rigo, digamos, el placer, ¿verdad? Querido amigo, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás cerca de Jesús? Así como María se acercó. ¿Estás tú dispuesto a sentarte como María se sentó? Déjame decirte, querido amigo, que muchas veces los placeres de este mundo nos alejan de Dios. Por ejemplo, uno de los placeres, y que lo he visto y lo he contemplado, aún en medio de nosotros como creyentes, nuestra pasión por el deporte. Y muchas veces el deporte
por tener eso como pasión, se nos olvida de la pasión de Jesús por predicar la palabra. Pero, digamos, la pasión del deporte, en lugar de acercarnos a un templo los días domingos para buscar de Dios, para buscar de Jesús, muchas veces nos vamos al estadio. Y no es pecado eso. Pero sabes una cosa, querido amigo, que esos placeres no nos llevan a un gozo total, a un gozo que Dios quiere que disfrutemos en este mundo. El gozo total viene del cielo, no viene de los placeres, viene del cielo ese gozo total. De tal manera que aquí María nos da el ejemplo de que ella se olvidó de todas las cosas materiales. Prefirió acercarse a Jesús y sentarse allí a los pies de Jesús. Una mujer sabia, una mujer que se sentó plácidamente a los pies de Jesús. Entonces, y ese es otro detalle. ¿En dónde se sentó María? A los pies de Jesús. A los pies. Es el lugar más especial que todo ser humano debe de buscar. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la viva palabra de Dios. Entonces, hay algo muy especial que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta hora. Primero, busca de Jesús, así como María buscó de Jesús. Segundo, siéntate plácidamente y espiritualmente en una forma tranquila. Siéntate a la par de Jesús. Y número 3, debes de estar sentado a los pies de Jesús. Es el lugar muy especial. Hay un canto que se titula el lugar más alto que debemos de buscar todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es estar siempre a los pies de Jesús. ¿Quieres tú sentarte a los pies de Jesús? Jesús te espera. Jesús te quiere dar la bienvenida. ¿Por qué razón? Porque solamente en Cristo Jesús se encuentra el completo gozo que necesita mi alma, mi espíritu. En cambio, en los placeres, como por ejemplo en el asunto de el fútbol, ¿verdad? Y si pierde tu equipo, ¿cómo sales? ¿Cómo sales? Sales triste, sales enojado, sales molesto, sales hasta maldiciendo a aquellos que jugaron en aquella noche. Así es los placeres de este mundo. Pero los placeres espirituales, nunca saldrá ninguna maldición y nunca se terminará el gozo. Nunca se terminará en nuestras vidas ese contentamiento que necesitamos tú y yo constantemente. No es que nosotros o que la Biblia prohíba que tú no tengas un momento de gozo sobre esta tierra, no. Por eso Dios dice, primero buscad primeramente a Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que primero debo de encontrarme con el Señor para gozarme en el Señor. Y si Dios me permite gozarme en cualquier otro asunto sobre esta tierra, lo vamos a hacer y no vamos a molestarnos, no vamos a enojarnos. ¿Por qué? Porque el gozo que nosotros tenemos no viene del mundo, sino viene del cielo. ¿Verdad, mi hermano Río? Amén, así es. Amén. Ajá, la palabra de Dios se cumple, mi hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estar tomados la mano de Dios. Y hablando del deporte, hermano pastor, ¿es pecado ir a practicar un deporte? No, ¿verdad? No, no es pecado. No, porque ¿no? es para ejercitar el cuerpo, para mantenerse así. Pero también debemos hacerlo, no en el momento cuando hay servicio, ¿verdad? Porque eso es el defecto de muchas personas. Que cuando hay servicio, hablemos de los domingos en sí. Cuando hay el servicio dominical empieza a las 9 a 10:30, digamos. Pero el partido empieza justamente de 9 a 10.
¿Qué es lo que prefieren muchos jóvenes? El deporte, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que administrar nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, ahorita es el servicio, vamos a la escuela dominical. En la tarde también hay partido, pues, vamos al partido, si es de que están metidos en un juego, un campeonato, ¿verdad? Pero si es por una chamusca, ahí sí no se aceptan las excusas, definitivamente. Así es de que el deporte, mis queridos hermanos, amigos, no es pecado. Usted administra su tiempo para ir, escuchar la palabra de Dios y también administra su tiempo para ir a practicar el deporte, porque eso es bueno, es un ejercicio que nuestro cuerpo necesita también para estar en forma, ¿verdad, hermano? Sí. Muy bien, hermano. Dos cositas que mi hermano mencionaba aquí. Primero, allá en el libro vamos a ver, Eclesiastés, Salomón decía que para todo hay tiempo. Amén. Tiempos para reír, tiempos para no reír, tiempos para coser y tiempos para descoser. O sea, para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Necesitamos, ¿qué cosa? Primero, gozarnos en el Señor. Amén. Y después, si tú quieres ir a jugar, como decía el hermano Rigo, anda, porque eso nos mantiene en forma, perdón. Y Jesús mismo, allá en Lucas, te voy a mostrar un pasaje en donde Jesús nos muestra que era un hombre que crecía. ¿En qué cosa? Oye esto, querido amigo. Dice en Lucas, en su capítulo número 1 y versículo 80, dice la palabra. Y el niño crecía. Aquí se está refiriendo a Jesús. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. O sea, ahí tiene que ver con su vida espiritual. ¿Nota esto, querido amigo, el ejemplo de Jesús? Jesús primero se preocupaba por el crecimiento espiritual. Buscaba de su Padre, oraba a su Padre, y luego dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, hay otro pasaje también muy especial que nos muestra, por ejemplo, vamos a ver si lo logro encontrar. Vamos a ver, permítame un instante. Vamos a ver si... Vamos a ver. ¿Qué dicen si mientras encuentro el pasaje, vamos a escuchar otra música? Amén. Aunque lejos la vida
Bien, seguimos con la meditación de la palabra del Señor. Bueno, y nos quedamos acerca de cómo el Señor Jesús crecía sobre esta tierra, de acuerdo a lo que mi hermano estaba comentando, acerca de que si el jugar fútbol es pecado. Bueno, el Señor Jesús mismo, él iba creciendo, como el pasaje anterior, iba creciendo espiritualmente, dice ahí en el texto que leímos. Y en el capítulo 2, en su versículo 52, nos dice también de la siguiente manera: y Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús, aparte de tener crecimiento espiritual, Él crecía también en conocimiento, en conocimiento. Por esa razón es de que el Señor Jesús no solamente estaba creciendo en el área espiritual, sino en todo conocimiento. Y el reto es que cada uno de nosotros también crezcamos. Primero, en el área espiritual. Segundo, en todo conocimiento. Tú puedes tener conocimiento de cómo reparar, por ejemplo, un aparato de sonido, o puedes tú alcanzar una carrera de arquitectura o de algún doctorado. Eso es crecer. Jesús crecía, humanamente crecía en todo conocimiento. Y aquí viene la parte, y dice que no solamente crecía en conocimiento, sino crecía en estatura. O sea, todo su cuerpo físico crecía. Y él era un hombre que caminaba, hacía caminatas, hacía ejercicio. Dice que él crecía en estatura, como era un hombre normal como nosotros, que nos encanta hacer ejercicio, que vamos a jugar fútbol, que vamos a hacer pesas, etcétera. Así se mantuvo también el Señor Jesús. Por eso es de que nosotros decimos que el hacer el ejercicio no es pecado. Va a la par. Primero, crecimiento espiritual. Segundo, ocuparse en todo conocimiento, en toda sabiduría de esta tierra. Y sigue diciendo, y en gracia para con Dios. Él crecía en gracia para con Dios. Ocupaba tiempo para agradar a su Padre. Ocupaba tiempo en obediencia a su Padre. Por eso es de que el Padre le dijo en un determinado momento a Jesús: este es mi hijo en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque aparte de crecer espiritualmente, aparte de crecer en todo conocimiento, aparte de hacer ejercicios, dice que él, según el pasaje, crecía en gracia para con Dios. Y no solamente para con Dios, sino crecía en gracia para con los hombres, dice aquí al final del texto. O sea, el Señor Jesús tenía amigos, tenía amigos. El Señor Jesús tenía sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Eran los 12 apóstoles que él había llamado para poder tener una buena compañía, los 12 discípulos. Así es que él crecía en la gracia y no solamente tuvo ese equipo de 12 personas, sino que él ayudó, él sanó, él hizo tantas cosas en favor de las personas que lo necesitaban. Así creció Jesús. Así tienes que crecer tú. Así tengo que crecer yo, buscando primero de Dios, teniendo sabiduría. Yo soy una persona que tiene conocimiento en las artes, en el arte, sé cómo se mueve el arte en cada país, especialmente en nuestra nación, cómo se mueve. Eso es estar ocupado. Y aquí Jesús nos está enseñando. Por esa razón es que la pasión de Jesús debe de ser mi pasión, estando ocupado en todas aquellas cosas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a desarrollarnos como hombres que somos. Ya por último, regresando de la actitud de María, una mujer
que buscó de Jesús, una mujer que se sentó a los pies de Jesús y una mujer que bebió de las enseñanzas de Jesús. Tres cosas nos enseña María. Así es que necesitamos, querido hermano, que nosotros nos sentemos plácida y tranquilamente con el propósito de escuchar y aprender más de la palabra. Y es bueno que busquemos de Jesús y sentarnos a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar de su palabra. Y cuando usted escucha la palabra, no debe de quedarse solamente con escuchar, sino que debe de beber de esas enseñanzas. Y cuando hablamos de beber de las enseñanzas, es como cuando usted y yo en esta tarde, mi hermano me invitó a un té, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Beberlo. Y cuando lo estamos bebiendo, lo estamos disfrutando. Lo saboreamos. Y lo saboreamos, ¿verdad? Hay variedad de tés, ¿verdad, mi hermano Rigo? De manzana, de qué otra cosa hay. Té verde. De té verde, manzanilla. De té negro. Y hay tanto que disfrutar. Y aquí en este libro, en estas páginas, hay tantas enseñanzas. Mire, es que este libro es un mar desconocido, que cada vez que nos sentamos para poder disfrutar y beber de esa palabra se convierte en una palabra viva cada vez que tú y yo nos inclinamos a estudiarlo o a escucharlo. Así es que, mis estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a tomar como ejemplo la actitud de María, una mujer sabia, una mujer muy espiritual, una mujer que siempre buscó sentarse en el mejor lugar para escuchar de la palabra en labios de Jesús, y una mujer que bebió siempre de la palabra del Señor. Amén. Algo más, mi hermano Rigo, y con esto finalizamos en esta preciosa tarde. Está interesante la palabra, señor hermano, pero ¿qué dices si oramos? Amén. Oremos, vamos a orar, vamos a ver, ¿tienes algunas peticiones en especial? Usted, mi hermano, amigo que nos está viendo, si tiene alguna petición, mándelo ahí un mensajito en Facebook y vamos a orar. Quizás no ahorita, pero lo vamos a tomar en oración. Vamos a orar por tus peticiones, quizás hay enfermedad, escasez de trabajo, o muchas cosas que pueden faltar en nuestra vida diaria, en nuestros hogares especialmente. Así es de que, vamos a ver, ¿por qué oramos, hermano pastor? Dígame usted. Bueno, oremos para que el Señor nos ayude a buscar siempre de Jesús, que anhelemos escuchar siempre de la palabra del Señor. Amén. Y oremos para que el sabor espiritual nos ayude a disfrutar de esa bebida de la palabra del Señor. Y por último, oremos por las necesidades que tenga el guatemalteco sobre esta tierra. Oremos, mis amados. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor bendito, porque tú has sido fiel con nosotros hasta este momento, Padre. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que llevemos a cabo este programa, Señor, una vez más. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel con nosotros, tú siempre nos provees lo necesario, Padre bendito, y por favor, Señor, solamente te pedimos que nos perdones, quizás te hemos fallado en este día, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Oh, Señor Jesús, bendice a muchas personas que nos están viendo, quizás con necesidades de salud. Por favor, Señor, haz un milagro especial, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños, Señor bendito, que están enfermos, Padre Celestial. Por favor, Señor, manifiéstate en la vida de cada uno de ellos. En especial, Señor, te ponemos en tus lindas manos a la niña que se llama Sofía, Padre, hija de nuestro hermano Byron. Por favor, Señor, bendícela, restáuralo, Señor bendito. Gracias porque superó esta cirugía, Padre Celestial, y por lo tanto, Señor, solo queremos que termines tú
sanar esta herida que quedó en su cuerpecito. Bendícela, Señor, en gran manera. Oh Padre Celestial, te ponemos en tus lindas manos también la vida de mi hermana Mayra Ortiz, hermana Angélica, Padre, por favor, Señor, bendícela, Padre Celestial. Tú sabes, tú conoces el cuerpo de mi hermana. Ella es tu hija, Señor, ella te alaba, ella te glorifica, Padre, y por lo tanto, Señor, tú la vas a levantar, la vas a restaurar, Señor bendito. Haz un milagro especial en la vida de mi hermana Angélica, Padre. Oh, Señor bendito, te pedimos por hermano Lorenzo Secay también. Tú sabes, tú conoces, Señor, la situación de mi hermano, Padre. Por favor, bendícelo en gran manera y con sus hijas, Señor, sus hijos que ellas tengan paciencia, Padre, para con mi hermano, Padre Santo. Por favor, Señor, por mi hermana Carmelina Monzón, también te pedimos una bendición muy especial, Señor. Hay tristeza, todavía hay tristeza, hay dolencias en su corazón, Padre, pero tú vas a llenar ese vacío que quedó en el corazón de mi hermana a través de su hija, de su nieto y nieta e hijo, Padre. Por favor, bendícelos en gran manera. Por hermana Teresita, Padre Celestial, te pedimos una bendición muy especial para mi hermana también, Padre Santo. Bendice a la Señora en su casita, donde quiera que ella esté, Padre. Bendice a sus hijos también, Padre Celestial, para que ellos también estén atentos con su mamita, Padre Santo. Por favor, bendícela en gran manera. Oh Padre bendito, hay más necesidades de nuestra iglesia, Padre, y por lo tanto te ponemos en tus lindas manos también. El ministerio evangelístico y que se va a llevar a cabo en noviembre. Oh Padre bendito, por favor, bendice a los médicos, a esta jornada que se va a llevar a cabo también, que a través de esta jornada, Señor, vengan muchas personas quizás a tener una sanidad física como también una sanidad espiritual. Hay muchas almas que están perdidos, pero por lo tanto, Señor, esta actividad va a ser de bendición, Señor, para que muchas almas se entreguen a ti, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice a mi hermano pastor en su ministerio. Bendice a todos los ancianos de nuestra iglesia, Padre. Por favor, Señor. Oh, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo estamos agradeciendo. Amén y amén. 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 Es un gusto y fue un placer el poder estar con ustedes en este tiempo. Que el Señor les bendiga y que nuestro deseo, lo más profundo de nuestro corazón, es de que todos podamos seguir siempre hacia adelante con Cristo Jesús. Dios Amén. les bendiga. Feliz tarde. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.